El teatro desde principios del siglo XX hasta 1939. Tendencias, autores y obras representativos. En este índice se presentan los contenidos que abordaremos. Primero presentaremos los acontecimientos históricos de principios del siglo XX. Después clasificaremos estas obras en dos categorías: el teatro popular, que se ganó la aceptación del público, y el teatro renovador, más original pero menos atractivo para los espectadores de la época. En el teatro popular vamos a trabajar el teatro poético en verso, la comedia burguesa de Jacinto Benavente, el género del sainete que desarrollaron los hermanos Álvarez Quintero y Carlos Arniches y el género astracán de Pedro Muñoz Seca. Dentro del teatro renovador exploraremos el esperpento de Valle Inclán y el teatro de Lorca. Contexto histórico. El teatro de este tema abarca desde finales del siglo XIX hasta la Guerra Civil Española. Si quieres saber más sobre los acontecimientos que sucedieron en España en este periodo, mira el vídeo de la narrativa hasta 1939. El teatro popular. Esta forma teatral sigue la tradición establecida por José Echegaray, un destacado autor del siglo XIX, cuyas obras disfrutaron de una gran popularidad entre el público, que eran burgueses en su mayoría. Se sentían identificados con las tramas de estos espectáculos que se adaptaban a sus gustos. El teatro poético en verso. En la primera década del siglo XX surge un teatro escrito en verso de carácter conservador. El tema principal van a ser las perdidas glorias del Imperio Español, por ejemplo van a hablar de hazañas medievales y leyendas sobre santos. El tono será galante, petulante y romántico. Entre sus representantes hay que destacar a Francisco Villaespesa con el Alcázar de las Perlas, Eduardo Marquina con Las hijas del Cid y a los hermanos Machado con La Lola se va a los puertos. La comedia burguesa. Sobresale Jacinto Benavente. Sus primeras obras suponen una crítica a las costumbres de la época, por lo que fracasaron en las salas de teatro. Después, Jacinto Benavente opta por hacer obras que plantean problemas poco conflictivos. De esta manera, su teatro incluye dramas rurales como La Malquerida y comedias burguesas como Los intereses creados, que esconde una crítica a los ideales burgueses, pero siempre escondida esta crítica para adaptarse al público. El sainete. En la primera mitad del siglo XX surge un nuevo género teatral llamado sainete. Es una forma teatral que en su origen solo tenía un acto y era de carácter jocoso. Proviene de las zarzuelas, que hacia finales del siglo XIX empezaron a perder su componente musical y se centraron en la acción de los personajes. Entre los principales autores de sainetes destacan los hermanos Álvarez Quintero, conocidos por obras como Malva Loca, y Carlos Arniches, autor de La señorita de Trevélez. El astracán. Entre 1915 y 1935 surgió el astracán, un nuevo género teatral humorístico que buscaba la risa a través de retruécanos, chistes y situaciones inverosímiles. Merece citarse Pedro Muñoz Seca, cuyos mayores éxitos son La venganza de Don Mendo o Los extremeños se tocan. El teatro renovador. Estos dramaturgos buscan un teatro que actúe como medio para expresar sus conflictos religiosos, existenciales y sociales. En cuanto a la técnica, rompen con las formas realistas de representación. El esperpento. Su creador es Ramón María del Valle Inclán. Puedes consultar su biografía en el vídeo sobre la novela hasta 1939. De todas formas, aquí vamos a hablar de su obra teatral, que suele agruparse en 3 ciclos. A. El mito, cuya acción se basa en mitos y tradiciones de Galicia. Aquí destacan comedias bárbaras o divinas palabras. B. La farsa. Son obras situadas en un espacio caricaturesco con jardines, rosas y cisnes, por ejemplo, La marquesa Rosalinda o Farsa y licencia de la reina castiza. C. El esperpento. Aquí escriben Luces de Bohemia y la trilogía Martes de Carnaval. El esperpento es un intento de mostrar la realidad española, pero presentando los hechos de una manera exagerada y burlesca. Esta realidad es deformada para que el espectador quede sorprendido y tome conciencia de la misma. Existen novelas esperpento, pero sobre todo destaca el teatro, que critica una realidad falsa y unos valores que ya no tienen sentido. Esto
va en consonancia con la actitud crítica de la generación del 98, por eso Valle Inclán se considera miembro de este grupo de escritores. En Luces de Bohemia, Max Estrella compara la realidad española con los espejos del Callejón del Gato de Madrid. Por ejemplo, dice: los héroes clásicos reflejados en los espejos cóncavos dan el esperpento. El sentido trágico de la vida española solo puede darse con una estética sistemáticamente deformada. Como decía, Luces de Bohemia inicia el esperpento. La trama sigue el recorrido nocturno de Max Estrella y su compañero latino de Hispalis por las calles de Madrid desde el atardecer hasta el amanecer del día siguiente. Tras no poder mantener a su familia, ser encarcelado, abofeteado y perder su dignidad al aceptar una pensión arbitraria, Max Estrella muere apoyado en el quicio de una puerta. Don Latino, que es su lazarillo, le roba la cartera en un último acto de traición. La obra refleja la decadencia y el desencanto de la sociedad. Es un retrato grotesco y desgarrador de la realidad española de la época. Piezas lorquianas. Federico García Lorca fue un poeta y dramaturgo español adscrito a la generación del 27. Nace en Fuentevaqueros en 1898. Desde su infancia estuvo en contacto con las artes a través de la música y el dibujo. Su madre, que era maestra, es su primera influencia literaria al alentarle a leer desde temprana edad. En la Universidad de Granada estudia Filosofía y Letras y Derecho. Forma parte de El Rinconcillo, un centro de reunión de los artistas granadinos donde conoce a Manuel de Falla, entre otros. Luego se traslada a Madrid y vive en la residencia de estudiantes, donde comparte experiencias con destacados literatos e intelectuales. Es en este ambiente donde su actividad literaria empieza a desarrollarse. Lorca entra en contacto con la generación del 27 a través de sus amigos de la universidad. Viaja a lugares como Nueva York, Colombia, México y Uruguay para escribir y presentar sus obras. Su talento le vale un gran éxito en la sociedad de la época. Un viaje a Buenos Aires aumenta su popularidad con el estreno de Bodas de Sangre. A su regreso a España continúa publicando obras como Yerma y La casa de Bernarda Alba. En 1936, tras el estallido de la guerra, se ordena la detención de Lorca bajo acusaciones poco claras que lo señalan como poeta, librepensador y personaje susceptible de alterar el orden social. El 9 de agosto busca refugio en la casa de su amigo, el poeta Luis Rosales, en Granada. Sin embargo, el 16 de agosto la Guardia Civil lo detiene. La noche del 18 al 19 de agosto, Lorca es fusilado y enterrado en una fosa común en un olivar cercano a Biznar, un pueblo de Granada. Su obra dramática puede agruparse en tres grandes bloques. El primero, primeras piezas teatrales. Destaca El maleficio de la mariposa, de influencia modernista. El tema central es el amor entre una cucaracha y una bella mariposa. La obra establece uno de los temas principales en la dramaturgia de Lorca, que es la insatisfacción amorosa. A pesar de su originalidad, el estreno de esta obra fue un fracaso porque no le gustó al público. Más tarde escribe Mariana Pineda, un drama histórico basado en una heroína ajusticiada por Fernando VII en Granada por haber bordado una bandera liberal. También escribe farsas trágicas sobre amores desgraciados como La zapatera prodigiosa y Amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín. A todo esto se unen piezas breves de teatro de marionetas que denominó Los títeres de Cachiporra. Segunda etapa, teatro vanguardista. Son comedias de influencia surrealista. El surrealismo le permite explorar los instintos ocultos del ser humano. En su obra El público, que queda incompleta, Lorca defiende el amor como un instinto ajeno a la voluntad que se manifiesta de formas diversas, incluyendo la homosexualidad. A través de esta obra critica una sociedad que condena y rechaza a los diferentes, aboga por la libertad de expresión y por la aceptación de la libertad. La tercera y última etapa se llama etapa de plenitud. Durante los años 30, Lorca escribe obras de gran éxito comercial, entre ellas Bodas de Sangre, Yerma, Doña Rosita la Soltera y La casa de Bernarda Alba. En las cuatro piezas, las protagonistas son mujeres que sufren algún tipo de marginación social. Son grandes tragedias que combinan prosa y verso, coros al estilo de la tragedia griega para comentar la acción y abundantes símbolos. En Bodas de Sangre, una novia intenta huir con su antiguo novio el día de su boda.
Aparecen temas recurrentes en la obra de Lorca, como el amor, la violencia, la muerte y las normas sociales que reprimen los instintos humanos. Yerma es protagonizada por una mujer que no puede tener hijos y que vive frustrada en su matrimonio. Aborda otros temas muy lorquianos como la esterilidad, la opresión de la mujer y el deseo de placer que choca con la moral tradicional. Doña Rosita la soltera es un drama urbano que aborda la situación de las señoritas solteras de provincias. Doña Rosita espera en vano a que su enamorado regrese de un viaje en un ambiente burgués mediocre que sofoca sus anhelos de felicidad. Es una obra que refleja el drama de la cursilería española y de la mojigatería imperante, tal como señala Lorca. Finalmente, la casa de Bernarda Alba sigue la vida de Bernarda Alba, una viuda rica y autoritaria que impone un riguroso luto de 8 años a sus 5 hijas tras la muerte de su segundo esposo. La opresiva atmósfera de la casa y las restricciones impuestas por Bernarda provocan tensiones y conflictos entre las hermanas. La obra aborda temas como la represión femenina y la lucha por la libertad individual. Y aquí concluimos este tema con esta cita de Luces de Bohemia. En España podrá faltar el pan, pero el ingenio y el buen humor no se acaban.